entra la tentación y ya con sus ojos ya desearon tales cosas, ya erraron en su corazón. Así que, hermanos míos, esta noche es una noche de bendición y es una noche que vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a aprender más de nuestro Señor, vamos a aprender más de la palabra de Dios, la que nos dejó, es la herencia de este planeta Tierra. La palabra de Cristo es nuestra herencia. Cada quien le pertenece un pedacito de este tesoro y si es posible obtenerlo todo, es lo más importante. Las Escrituras dice que un comerciante dice, y fíjense cómo dice un comerciante es una persona que sabe lo que le conviene. Un buen comerciante sabe adquirir las cosas de valor. Entonces este comerciante, al encontrar este tesoro, esta perla preciosa, buscó en todo lo que tenía y lo vendió todo para ir y adquirir esta perla preciosa. Y esto es, hermanos míos, la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que dejarlo todo. Tenemos que irle a entregar todo, todas las cosas que tenemos en nuestra mente, nuestras ideas, nuestra manera de dirigirnos en la vida, nuestra manera de caminar. Tenemos que retirarnos de esa vieja manera de decidir las cosas, de esa manera de nosotros continuar con esta vida. Fíjense, hay un predicador muy interesante lo que dice, que nuestros pensamientos es como un río, y entre más pensamientos negativos tenemos, ese río, esa corriente va a ser negativa. Y cuando hablamos de negativo, es pensamientos errados, pensamientos pecaminosos, pensamientos que nos perjudican y que perjudican a otras personas. Que nos perjudicamos nosotros mismos y también perjudicamos a otras personas. Esos son pensamientos negativos, pensamientos errados, pensamientos pecaminosos, para aquellos que son un poquito religiosos, para que me vayan entendiendo. Cuando tengamos nosotros un pensamiento positivo, un pensamiento de luz, un pensamiento de bondad, de benignidad, de perdón, de misericordia, de buena obra, de buena acción, de honestidad, de buena enseñanza, de edificación, un pensamiento positivo, un pensamiento de luz. Cuando nosotros empezamos a hacer mejores pensamientos positivos, mejores pensamientos de calidad, poco a poco esa corriente negativa que teníamos se va a mover hacia un pensamiento más positivo. Y entre más pensamientos positivos tenemos en nuestra vida se va a mejorando, y entre más pensamientos positivos tengamos, esa corriente que antes era negativa, ahora va a ser positiva. Una vida placentera, una vida además de gozo, una vida de equilibrio, de armonía, una vida mejor. ¿Y qué más mejor? ¿Quién nos puede dirigir mejor que nuestra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros nos conduzcamos por un buen camino, para que usted tenga una vida positiva, una vida llena de armonía, una mejor vida más saludable, no solamente en el exterior. Y lo digo en el exterior porque muchas veces las personas buscan solamente la vida material, la vida corporal, la vida carnal. Cantidades de veces, si su vida carnal se encuentra en un malestar, es porque su vida espiritual se encuentra enferma o se encuentra en un área negativa, en un área que no es de Dios. No es donde Dios quiere que estés. Y esa es la razón por qué muchas veces su vida carnal, su vida material, su vida
y exterior se encuentra en mal estado porque su vida interior se encuentra en mal estado. Dice Dios que hagas primero las cosas de justicia, las cosas que son buenas, de honestidad, todas las cosas que están por dentro, todo lo saludable, todo lo espiritual, y lo demás se te va a dar por añadidura. Es una cadena, es algo lógico. Si tu pensamiento se encuentra en buen estado, también tus sentimientos se encuentran en un buen estado. Ahora, el corazón y la mente siempre están en un debate, constantemente. Se encuentran en un debate en qué es lo que vas a decidir este día. Y en las cosas más simples están en un debate. Hasta en lo que comes. Cuando llegas a sentarte a la mesa, puedes observar si quieres tortillas de harina, o quieres pan integral, o simplemente vas a comer con tenedor. Y ustedes hacen un balance en lo que van a decidir. Si van a tomar una vida más saludable, o irse por el gozo, o mantener una vida de equilibrio. Si este día vas a hacer ejercicio, si no vas a hacer ejercicio. Esto es para la vida corporal, para la vida de tu cuerpo. Entonces la mente y el corazón están en un debate. Pero si más adelante, en algo más espiritual, de tesoros en el cielo, dices tú, haré oración, tendré tiempo para hacer oración, haré un espacio para la oración, pero una oración verdadera. No una oración que lo haces solamente por la costumbre o por la noción de que se hace oración antes de comer, o se hace oración porque te vas a ir a dormir, o se hace oración porque te acabas de levantar. Muchos de nosotros tomamos la costumbre de hacer oración. En aquel entonces en Israel también se hacía, y las ofrendas, por costumbre, era una costumbre, ya no la hacían por cumplimiento o por amor a Dios, sino por costumbre. Así muchos en este tiempo hacen las cosas de Dios por costumbre, van a la iglesia por costumbre, porque sus padres así se lo iniciaron, o porque la manera es de unirse con cierta gente que busca las cosas de Dios, pero se les olvida las personas que no están en Dios. Y empiezan a radicarse de ese momento, de la oportunidad de llevar la palabra de Cristo a las personas que no conocen de Dios. Y se empieza a ver una separación. ¿Sabían que la palabra religión quiere decir separación? Entran en una religión, en un religiosismo, y se separan de las personas que supuestamente andan por mal camino, de sus propios amigos, de sus propias amistades, y se empiezan a separar. Y llega el momento en que la gente no es tonta. La gente no es tonta, percibe automáticamente que has caído en un fanatismo, en un religiosismo. Pero mi punto de vista es el debate que has tenido, tus pensamientos, los que aciertan y los que no aciertan, los que erran y los que pegan al blanco, los que pecan y los que no pecan. ¿Qué es lo mejor para ti? Desde tu vida exterior hasta tu vida interior, desde tu vida espiritual hasta tu vida material. Darle a Dios lo que es de Dios y darle a César lo que es del César. Es lo que nos enseñó nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús era criticado porque Él se sentaba con los impíos. Él se sentaba tanto con los prostitutas como los publicanos. Y se alarmaban los fariseos. Y cuestionaban a los discípulos por tal cosa.
nuestro Señor Cristo Jesús se sentó a la mesa de Simón, siendo aquella persona que supuestamente conocía de Dios, no le dio un beso cuando entró, no le lavó sus pies, no lo recibió como se merecía. Se acercó María y lloraba en sus pies y le lavaba sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos le secaba sus pies. La cosa es, hermanos míos, que un fariseo en su corazón dijo, si él supiera quién es esta, si él fuera profeta, empieza la gente a creerse mucho, se siente superior a otras personas. Se les olvida el buen sentimiento, se les olvida la razón por qué fuiste escogido para la palabra de Dios, para ir y transmitir esa herencia que Dios nos dio, para ir a hacer un llamado al pueblo, para ir y entregar esa palabra de Cristo Jesús, aquella palabra que sana aquel corazón. Simplemente, hermanos míos, el mundo, el planeta sin Cristo no podrá hacer nada. Nada va a haber. Hay rumores de guerras. Esto quiere decir que no es el fin, dice las Escrituras. Escucho decir muchos comentarios tontos. Dice, ahí viene el fin del mundo. Por la tercera guerra, o por esto, por lo otro. Pero en las Escrituras nuestra enseñanza es que cuando escuches de guerra, rumores de guerras, aún no es el fin. Así dice la palabra. No es el fin. Mucho menos para aquellas personas que ya creen en las cosas espirituales. De hecho, hermanos míos, que este día llegué bien cansado, sin darme cuenta, me quedé bien dormido. Y para cuando, mientras, sin darme cuenta, yo ya me encontraba en un mundo, el mundo de un sueño. Ya no estaba aquí en la tierra. Mi espíritu, mi alma se encontraba en otro mundo, en un mundo de sueño, sin percatarme de las cosas exteriores, de la vida que ocurre aquí en el planeta. De tal manera también las personas, como usted, como yo, un día seremos llamados a entregar este cuerpo, que hemos utilizado para trabajar, para disfrutar, para acumular, para ir y entregar y recibir todos los días, hasta que un día estaremos muy cansados, llegaremos a cierta edad. Aún muchos no llegan a esa cierta edad anciana, pero serán llamados por una y por otra cosa. Su tiempo ha marcado la hora y se van a retirar de este mundo y ya no van a tener este cuerpo. Así como usted en la noche, cuando ya cae en su sueño y ya no se percata de las cosas que hay en el exterior, cae en un sueño. De tal manera, cuando se lleguen sus días, sus ojos serán cerrados para este mundo y se abrirán sus ojos a una nueva morada. Estará usted en otro lugar. Pero en aquella morada sí se le va a preguntar. Tal vez en el sueño mío solamente me llevó a otra dimensión, a otro lugar, a otra morada, que no era el de percatarme de lo que está sucediendo ahorita a mi alrededor. Pero todo lo que encontré en ese sueño era lo que había en mi alma, lo que había en mi mente, lo que había en ese conocimiento espiritual, porque en realidad estaba alerta conscientemente de mis actos, de mi manera de sentir y de pensar. En mis sueños y en su sueño no tiene muchas veces el sentimiento de los pies, de las manos, de sus ojos, del color de su cuerpo, pero se siente en una noción que se encuentra vivo. De tal manera es cuando usted se vengan y le reclamen y le pidan su cuerpo y llegue la liberación del espíritu. Su espíritu va a entrar en una morada espiritual que dice nuestro Señor Jesucristo que donde Él esté, usted también estará. Pero también llega un juicio.
¿Cuáles son sus obras? ¿Qué es lo que ha hecho? Tanto con usted mismo, con las personas que están a su lado. Pero hablemos de lo que ha hecho con su vida. ¿Tiene suficiente el corazón tierno? ¿Su pensamiento blanco? ¿Positivo? ¿Sus actos son positivos? ¿Sus acciones son positivas? ¿Su oído es positivo? Y cuando digo positivo son a las cosas buenas, a las cosas saludables, a las cosas de luz, a las cosas espirituales, a las cosas de armonía, de misericordia, de perdón, de benignidad, de amor, de esperanza, de luz. Todas estas cosas buenas que dice Pablo que no tienen ley. Y estoy hablando con el pastor, con el evangelista, con el que se dice hermano, y aún para aquellas personas que por primera vez están escuchando de la palabra. Nuestro cambio tiene que ser verdadero. Y no es una varita mágica. Como muchos dicen, usted ha recibido a Cristo en su corazón. Necesita hacer a Cristo para recibir la salvación. Pero no es una varita mágica. Es un proceso. Tampoco se viene a Cristo para no recibir males. Cuando usted viene a Cristo, muchas veces viene la prueba aún más duras. Porque ahora tiene un corazón más tierno, más entendido. Ahora sí puede percatarse con sus ojos abiertos de ver lo que está mal y lo que está bien. Ahora se sujeta a muchas cosas que le perjudicaban. No se puede pelear el mal con el mal, sino que el mal se pelea con el bien. Muchas veces los pensamientos que ustedes tienen son sumamente negativos. Y es por eso que su vida no puede cambiar. Su río, como dice el predicador, su corriente es muy negativa. Son muchos los pensamientos negativos que tu vida se ha hecho negativa, pecaminosa, para que me entiendan. Una vida pecaminosa. Porque constantemente, así como la persona que todos los días come mal, todos los días come con grasa, con acidez, con vicio, su cuerpo no puede estar sano. Su cuerpo entra en una enfermedad. Se empieza a decaer, empieza a perder fuerza su cuerpo, su sangre, sus huesos, aún su mente, su sangre se empieza a enfermar. Porque sus pensamientos fallaron al tomar esa decisión y no hubo un balance en su cadena, en su comida alimenticia. De la misma manera, hermanos míos, la vida espiritual. Cuando usted erra en ese pensamiento, en ese sentimiento, y continúa errando en sus decisiones, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus sentimientos, no puede tener una buena vida espiritual. Ni placentera, ni llena de gozo. Puede tener una vida llena de libertinaje, que cree usted que está libre, pero en realidad está acumulando pecados. Está acumulando error tras error tras error. Es como aquel criminal que sigue cometiendo el crimen, se llega a un punto en que será alcanzado. La cárcel o la muerte. De tal manera que a persona que hace las cosas buenas, día tras día, la buena decisión, el buen sentimiento, la buena acción, el buen pensamiento, se acumulan, hasta que un día Dios viene a pedir ese cuerpo, esa alma, y el cuerpo toma su camino y se regresa a la tierra, y la alma regresa a Jehová, y llega ese juicio, y nuestro Señor encuentra en su pensamiento, en su consciente,
en su alma, en su espíritu, todo sano, lleno de luz, lleno de buenas obras, lleno de buenas acciones, lleno de buenos pensamientos y sentimientos y buenas obras, y esta persona tiene una vida placentera, no solamente en la material, sino también ahora en lo espiritual. Y recibe el verdadero galardón de vida, la verdadera corona, sin vanidad. Esto es palabra de Dios. Dice nuestro Señor Maestro, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come, para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Decían los judíos. De cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús, nuestro Maestro, les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él, como el que me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pueblo exclamó, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijeron muchos de sus discípulos, ¿esto os ofende? Les dice nuestro Maestro, pues que si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Les pregunta pueblo. Dijo entonces Jesús a los 12. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Es una palabra exquisita, llena de esperanza. Para usted, para mí, para todos los que estamos cansados, para todos los que estamos agobiados. Imagínense en aquellas personas que se encuentran en medio de una política de entre un gobernador y otro, y solamente por sus deseos pasionales, aquellos niños inocentes sufren, las personas inocentes que no quieren saber nada de la política, sino que buscan una mejor vida, que desean una mejor vida para ellos mismos, tanto material como espiritualmente. Pero hay personas que todavía están errando, que están en sus pasiones bajas y viven esta consecuencia y están cansados. Están cansados. Es por eso que es importante que usted y yo y todos los demás que conocen de la palabra de Dios se unan con aquellas personas que no conocen de Dios, que se sienten a la mesa a comer con ellos, de hablar de la palabra de Dios, buscar la oportunidad de sembrar aquella semilla.
No se aparten de aquellas personas. No sean como los fariseos, como el judaísmo, que Dios desechaba. Esas acciones de separarse del religiosismo. Dios no quería eso. Si Dios Padre fuera querido eso, Jesucristo no se fuera sentado a comer con los impíos de aquel pueblo. Nuestro Señor Cristo Jesús busca a aquellas personas. Y es un llamado para usted esta noche, de que usted se una a su familia, a los que no conocen de Dios, a los que no buscan de Dios, siéntalo en la mesa. Que coma de su plato, que beba de su vaso, que escuche su palabra, de su tiempo, de su momento, que observe cómo vive su vida, que su vida sea un buen ejemplo para aquellas personas, que tengan luz de lo que usted, Dios, le ha dado. Dice la palabra que la carne para nada aprovecha. Les voy a entregar una anécdota, un acontecimiento. Durante la semana aconteció que escuché a una anciana discutir situaciones de dinero y negocio durante su almuerzo en un café agradable. En un buen momento nos encontramos, pero había una señora que estaba discutiendo con su hijo, al parecer, y repitiendo las mismas palabras sobre situaciones de dinero y negocio. Y me dije yo mismo, hermanos, ¿cuántos años estará viviendo esta anciana ese tipo de vida? ¿Acaso toda su vida ha repetido las mismas palabras? Teniendo un mismo credo como desde su principio, sin crecimiento, sin aumento, sin fe, sin vida espiritual, sino más conocimiento, solamente una fe limitada, insensible, inconsciente, sin amor verdadero, simplemente un seguimiento, un camino material sin una vida espiritual. Muchos de los radioescuchas que me están escuchando en este muchos de los radioescuchas en este momento oyen esta palabra y se han dado cuenta que su vida es muy difícil en este momento. Se han dado cuenta, se percatan que por primera vez escuchan un mensaje que les ha llegado hasta su momento, hasta sus oídos. Pero esto no es una casualidad. Dios no es de casualidades. Hay un libro escrito por Él donde sabe dónde usted y yo vamos a parar. En el momento, la conexión, el día, la hora, el minuto y el segundo. Este día Dios la trajo a escuchar esta palabra. Y es porque nuestro Señor Dios sabe que usted necesita esta palabra. Necesita esta palabra para cambiar su vida, para mejorarla. Pero para eso se requiere edificación, como todas las cosas buenas. Edificación. Y hay algo muy difícil, hermanos. Cuando usted destruye ciertas cosas materiales, hay cosas que son más difíciles de destruir, más difícil de hacerlas, de eliminarlas de su vida, como lo es la actitud, como es la costumbre, como es el pensamiento nocivo, como es el vicio. Estas son piedras difíciles de quitar de vuestra vida, porque son piedras que usted ha puesto como cimientos para su vida. Y usted se conduce en esas reglas todos los días. Pero se ha percatado que al conducirse de esa misma manera toda su vida, le ha llevado a un fin nocivo para su salud,
para su mente, para su cuerpo. Y usted, sin conocer de su alma y del espíritu, siente que hay algo mal en su vida. Se siente agobiado, se siente cansado, se siente enojado, se siente frustrado. Hay algo dentro de usted que no puede llevarlo a un doctor y decirle: doctor, me siento mal de aquí. Puede ir hasta con el psiquiatra y le puede decir: doctor, me siento sin amor, sin deseo. Porque las pastillas no te pueden dar ese placer, no te pueden curar eso. Solamente la palabra de Dios, la palabra de Cristo puede sanarte el corazón. Y hay muchos que están escuchando ahorita en este momento, pueden estar de acuerdo conmigo. Hay situaciones y hay acontecimientos en vuestra vida. Hay cosas buenas y cosas malas que hay que destruir. Hay cosas buenas que hay que construir, y cosas malas que hay que destruir. La vida nociva que llevamos, nuestra actitud nociva, nuestro vicio nocivo, nuestro alimento, hay que controlarnos, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Sabe nuestro Señor Dios que hay muchas cosas malas y que la maldad ha crecido. De hecho, hermanos míos, yo tenía una traila de 16 pies, una traila grande, y la amarré y le puse doble candado, un candado grueso, una cadena bien gruesa, y lo puse en la iglesia, en el estacionamiento de la iglesia. Y no solamente las personas que robaron esa traila lucharon para romper esa cadena y esos dos candados para obtener lo que no les pertenece, pero sobre todo como comunidad, como sociedad, de estas personas ir y robar una iglesia, ir y robar las cosas de una iglesia. Esta traila se usaba también para la donación de alimentos. Esta traila también lo usaba yo para mis cosas personales, pero también se dejaba ahí para las cosas de la iglesia. Sin embargo, estas personas sin escrúpulos, sin ética, sin buenos sentimientos, pensando en solamente las cosas de la carne, optan por ir y adquirir y robar esa traila para que no les van a beneficiar en nada. Porque aunque sea un robo material en las cosas, es algo que era usado espiritualmente. Era para hacer cosas buenas, para hacer obras de Dios. Imagínense el error que han cometido, el entrar a una iglesia y robar. Como sociedad hemos fallado. Como comunidad hemos fallado. Como dice el apóstol, para vergüenza nuestra. Para vergüenza nuestra. De hecho, hermanos míos, de que estas personas hacen malas obras porque no hemos sido llegado al pueblo con una gran fuerza de predicación. No hemos podido sentarnos en las mesas con nuestros seres queridos, con los vecinos, con los extraños, en cualquier lugar, y poder entregar la palabra de Dios. Si a estas personas se les fuera hablado de las cosas de Dios, si a estas personas se les fuera entregado la palabra espiritual, si a estas personas se les fuera alcanzado con la palabra de Cristo, no fueran hecho tal cosa. No fueran hecho tal cosa. Si fuéramos estado, aquellas personas que conocen de Cristo Jesús, si fueran estado en aquellas tierras lejanas de Rusia,
y Ucrania y fuera incrementado la palabra de Cristo Jesús, la palabra verdadera, no la palabra en religión, la palabra verdadera espiritual, y se fuera extendido por toda esa región, no hubiera guerras. Si en el tiempo de Adolfo Hitler alguien le fuera hablado de Cristo y toda esa gente fuera escuchado más de Dios, no fueran cometido tantas atrocidades. Si en el tiempo de Jesús en realidad fuera estado la palabra en los fariseos y en los romanos, la palabra verdadera de Cristo, no fueran crucificados nuestro Señor. Así en tu caso hoy en día, si la palabra de Cristo no está en ti, si la palabra de Dios no está fundada en ti, no solamente en pensamiento, sino en sentimiento y en obras, si no está en tu casa está en una desarmonía, está en pleitos, está en probablemente creen que se encuentran en una vida amorosa, pero es solamente pasional, es carnal en la vida que llevan, porque no hay una vida espiritual de amor sincero. Cuando llegue la prueba en esa casa, se desune la unión esa que tienen. Es unión carnal porque es una unión por deseo sexual o por deseo simplemente de vanidad o algo materialístico que tienen en esa unión. Pero en cuanto llega la prueba espiritual, esa unión que ustedes tienen se desata, se divorcian, se separan y cada quien va por sus caminos. Y los que sufren son los inocentes niños, porque ellos no conocen de estas cosas. Y se vuelve una separación en ese hogar, y se termina como hogar porque no está la palabra fundada de Cristo Jesús en esa familia, en esa relación que tienen material, porque no es espiritual. Cuando llega la prueba y hay esa unión espiritual, ese lugar es muy fuerte, que no los pueden desunir. Y por regular hay armonía. No hay tantas contiendas, gritaderos, pleitos, golpes, gritos, vicios, malas palabras. Fíjense, hermanos, hace poco miré la acción de unos padres ponerle a unos niños, estamos hablando de niños de menores de 10 años, disfrutando una película de misterio, una película de horror. Yo ni cuando me encontraba fuera de las cosas de Dios, hermanos, buscaba las películas de horror y las películas de misterio. Y no porque tuviera miedo, sino porque para mí una película tiene que ser de arte, una película de comedia, una película sana, algo que el escritor, el director se pulió y hizo una verdadera cosa, una verdadera belleza de arte. Y esa es la única razón por la que me gustan las películas, cuando tiene algo donde el director y el escritor construyeron una belleza, ya sea ciencia ficción o lo que sea. Pero una película de horror, de misterio, no hay arte. Hay oscuridad, hay tinieblas, hay diablura, hay deformaciones. Y estos padres le pusieron a estos niños esas películas. Y dice, a ellos les gusta ver esas películas. Y lo digo con un gran orgullo. A los niños les gusta ver este tipo de películas. Entonces yo le reclamé y le dije, hermano mío, dije, si supieras el mal que les haces a esos niños, no solamente para su estado emocional, sino para su pensamiento, su razonamiento, para su vida espiritual y para aparte todas las cosas negativas
que traes a tu casa, a tu hogar, al estar viendo esas cosas de oscuridad. Las tinieblas hablan a las tinieblas. Cuando hay una escritura, hermanos míos, y estamos en el tema de lo espiritual y lo material esta noche, hermanos, de la vida que conduces, lo espiritual y carnal, tu vida interior y tu vida exterior, para que me entiendan. Todavía no nos hemos salido del tema, estamos donde mismo. Cuando dice las escrituras de esta manera, cuando una persona está limpia la casa, dice, y viene uno y le encuentra vacía, va y le habla a otros y se hace peor la destrucción. Esto quiere decir, está hablando de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tu cuerpo, de tu templo, para que me entiendan. Todos nosotros somos un templo. Y en tu templo, en tu casa, en tu cuerpo, pueden habitar muchos espíritus. Si tú dejas la casa limpia, o sea, vacía, seca. Si tú estás en otras cosas o buscas otras cosas negativas, viene uno y le abre al otro, y le abre la puerta al otro, y se acumulan tanto. Cuando aquella persona que se encontraba destituida, se puede decir, de su casa, destituida de su templo, aquel que vivía del otro lado del Jordán, nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿y tú cómo te llamas? Y dijo, yo me llamo Legión, porque la verdad somos muchos. Un cuerpo, hermanos míos, puede darle la cabida, la entrada a miles de espíritus. No tienen que ser miles, con uno te basta, con uno es suficiente. Cuando ustedes miran ese tipo de películas o de terror, de horror y esto y lo otro, o van con hechiceras, o van con adivinas, o van con personas que les hacen oraciones que están fuera de las cosas de Dios, una puerta abre la otra puerta. Entonces van a entrar en un mundo negro, en un mundo oscuro, en un mundo que no es de Dios, en un mundo de oscuridad. Y abren las puertas. Y ellos se dan cuenta que la casa está vacía y empiezan a entrar. No solamente en su cuerpo, en su mente, en su pensamiento, en su manera de razonar, en su manera de vivir, sino llega a un punto de conducir su vida. De la misma manera en su casa terrenal, en su casa, en su hogar, cuando entra una persona, la familia o esto, hay gritos, contiendas, gritaderos, majaderías, bajas pasiones, adulterio y esto y lo otro, su casa se empieza a llenar de este tipo de seres y empiezan a colaborar con su vida espiritual. Y empiezan ya a escuchar susurros. Cuando usted va a hacer una decisión, entra el susurro negativo, la tentación, el acusador, el engañador, y usted se vuelve una de esas tres personas. Se vuelve una persona que acusa todo el tiempo, una persona que engaña todo el tiempo, una persona que tienta todo el tiempo. Ya empieza a ser usted el tentador, el acusador y el engañador. Y su hogar se empieza a ser una comunidad de ciertas personas. Y luego las lacras que usted tiene se las pasa a sus hijos. Su manera de conducir, de vivir, se la entrega a sus hijos como ejemplo, diciendo que esta es la vida correcta. Una persona violenta muchas veces. La vida espiritual, la vida en Dios, los hogares que conocen de Dios, los hogares que conocen de Cristo Jesús, saben que deben de ponerle la otra mejilla. Saben bien que les ha costado mucho sacrificio soportarlo todo. Dice que el verdadero amor lo soporta todo. Y empiezan estos hermanos, aún sabiendo ellos defenderse, empiezan a aceptarlo todo. Y conciben una vida muy espiritual, humildes, de corazón.
Ahora, yo no estoy hablando de las personas que son maltratadas por sus esposos. Esto les hago un consejo, hermanos míos. Cuando una persona, una esposa o un esposo, porque ya no puede ser solamente mujer, puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre. Cuando empiezan los golpes y los maltratos en el hogar, es tiempo que cada quien corra para su casa, busque la separación, cada quien se vaya para otro lado. Esto sucedía mucho en los tiempos de Moisés, y Moisés entregó la carta de divorcio, y nuestro Señor Jesucristo le dijo que Moisés tenía razón. Moisés tenía razón en haberle dado carta de divorcio. Y yo también les digo lo mismo, hermanos míos. Si hay pleitos, si hay golpes, si ya hay violencia doméstica, es tiempo que haya una carta de divorcio y cada quien para su casa. Cada quien se aparte para su hogar antes de que venga algo peor. No es correcto vivir una vida de golpes, porque al final los hijos se quedan sin papá y sin mamá, uno en la cárcel y el otro muerto. Y los hijos, bien, gracias. Por eso es necesario hay quien que corra para su lado. Fíjense, aquí en Estados Unidos, porque sé que me están escuchando la gente de México y ya también la gente de México, y porque esto se transmite también a otros países, ocurre de que tienen muy consciente que la vida de norteamericana, de Estados Unidos, son muy liberales, que las personas se vuelven amigos. Su esposo con el esposo reciente, o la ex esposa con la esposa reciente, y se vuelven amigas. Y se vuelven estas amigas de plática, de mesa, o como ustedes los quieran decir, se vuelven muy amigas. Y uno no puede decir, muchos critican estos formatos, los voy a decir, entre estas personas. Pero hasta que no llega el hermano y se presenta la necesidad, empiezas a buscar soluciones para entregar un buen consejo matrimonial, un buen consejo que les ayude a los dos. En esta razón, en este momento llegó una muchacha joven, y su pareja, su exterior pareja, ya tiene otra pareja, pero su esposo tuvo un niño, su ex esposo tuvo un niño con ella. Esta persona tenía que entregarle la hija a la nueva pareja de su esposo. Y miré que peleaban mucho y discutían mucho. Por un lado, la pareja nueva tenía celos de ella, porque en realidad esta nueva son muy atractivos, son muy bonitas. Entonces existe la contienda del celo. Entonces le dije, hija, mira, hermana, tienes que ser buena con esta mujer. Tienes que ser cariñosa, tienes que ser atenta, tienes que ser agradable con ella. Hazte la amiga. Porque mira, tienes que conocer, hija, que tu vida ya pasó con este muchacho. Pero esta muchacha, tú le entregas lo más preciado que tienes en tu vida. Tu hija. Y tu hija es lo más preciado que tienes en tu vida. Y tienes que cuidarla y tienes que entregarlas en unas manos de esta persona. Tú tienes que ganar el corazón de esta persona para que haga cosas buenas con tu hija. Para cuando tú no puedas ver, ella la cuide. Porque muchas veces el hombre o la mujer no está a los ojos constantemente del niño, que todo esté bien. Entonces, el padre sí la ama, pero la nueva pareja tú no sabes cómo la vaya a tratar. Yo le dije, hija, trátala bien.
sea amorosa con ella, sea amistosa, sea agradable, sea atenta. No hagas situaciones de contienda o que provoque celos o algo. Sé consciente de las cosas que estás haciendo con esta persona. Habla bien, busca su amistad, porque a la verdad entregas tu hija a una persona que la vas a hacer tu enemiga. Eso es un consejo, hermanos míos, para todas aquellas nuevas parejas, esta nueva sociedad que se vive y que se ha vivido ya de hace tiempo, pero es necesario ser astutos, prudentes. Nuestro Señor Cristo Jesús enseña la prudencia y que seas inteligente. Nuestro Señor siempre entrega lógica en sus cosas. Hermanos míos, este ha sido el programa de Evangelio en Jesucristo. Este ha sido un programa que se ha transmitido ya por 8 años. Y es un auditorio que crece todas las semanas. Es un auditorio que crece tanto en las áreas de redes sociales como en las áreas de este radio. Tanto se expande, que es un beneficio, es un honor venir y predicar la palabra de Cristo Jesús. De tal manera yo les pido a todos los radioescuchas y a los que se encuentran en las redes sociales que expandan su ministerio, que prediquen la palabra de Dios para poder combatir el mal. No solamente el mal exterior, pero también el mal interior que cada uno de ustedes vive. Este cansancio, esta locura, estos sentimientos negativos, pensamientos oscuros, irlos radicando de sus vidas, que tengan una buena vida, tanto corporal como espiritual. Que sepan entregar lo del César al César y lo de Dios a Dios. Que empiecen a construir una vida interior para que todas las cosas de afuera se les dé por añadidura, para que hagan una vida fuerte espiritual. Dicen mis hermanos que me conocen, dicen, oye hermano, ¿por qué usted a veces se mira como que está enojado? ¿Por qué se mira serio? ¿Por qué se mira esto? ¿Por qué me conocen como una persona que a veces tengo un carácter? Y sí se acercan y señalan y critican, y siempre les digo lo mismo. Miren, yo soy como un huracán, les digo, por fuera soy un destructor, digo, por dentro tengo una paz. Y esa paz solamente Cristo te la puede dar, hermanos. Se puede voltear todas las cosas al revés, como si estuvieras en medio de un huracán, una tempestad. Puede darse todas las cosas vueltas, pueden venirse las pruebas bien duras, puedes ver tantas y tantas cosas que a tu alrededor de tu vida, pero dentro de ti hay una paz. Esa paz es la luz de Cristo. Esa paz es Dios en ti. Esa paz es aquel que abrió la puerta, que abrió el corazón y recibió a Cristo su Salvador. El verdadero Señor. El que mantiene tu paz en tu vida. Pero para eso, hay una parábola muy interesante que dice que vayas y busques ese aceite. Hermanos míos, Dios me los